10 de la mañana, 6 minutos, y con mucho gusto estamos recibiendo a Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo, que hoy nos va a hablar de algo que tal vez no estemos viendo, no estemos evaluando o no estemos sopesando adecuadamente. Mire todo lo que utiliza. Buen ¿Cómo día. le va? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ahí tratando de llevar mi relativo aislamiento, pero que lo es al fin de cuentas, porque solamente mantengo vida laboral y he dejado de tener todo tipo de vida social, y tal vez no esté evaluando alguna que otra consecuencia de ese encierro. Hablo mucho con mis dos perros. ¿Y le contestan? Nosotros acá sí lo estamos evaluando. Usted sabe que sí. Usted sabe que he aprendido a mantener un buen diálogo con ellos. Sí, sí. ¿Con las plantas también? No tengo, o sea, las plantas las tengo afuera y estoy saliendo poco afuera. Ese es el las tiene problema. abandonadas. Claro. Se riegan solas con la lluvia y todo lo demás, pero estoy ahí en ese aislamiento. Me tiene un poco preocupado el tema de sacar la basura. Eso de tenerla durante 20, 30 días dentro de la casa me parece que ya es una exageración. Bueno, usted me parece que está padeciendo los efectos de, como le llamamos a la columna de hoy, en la burbuja mental. En la burbuja mental, muchas personas tienden a aislarse no solamente físicamente, sino mentalmente de los demás. Entonces empiezan a pensar que los demás deberían ver las cosas como ellos, sentir como ellos, razonar como ellos, actuar como ellos y obtener los mismos resultados que ellos, ¿no? Pero hete aquí que los demás, vuelta a vuelta, no hacen eso, ¿no? Actúan distinto, piensan distinto, razonan distinto, y desde la burbuja mental no solo eso lo vemos mal, sino que además empezamos a sentir que las personas que no hacen las cosas igual que yo, que no razonan igual que yo, que no sienten igual que yo, que no hacen lo mismo que yo, no solo me molestan, me incomodan, pero hasta pueden ser mis enemigos, estar en mi contra. Y como están en mi contra, yo primero me pongo en contra de ellos. Es que atentan contra mi salud. Exactamente. Y contra mi bienestar. O también puedo decir, voy a cerrar más mi burbuja, la voy a blindar aún más, me voy a aislar. Y así voy a ser un poco más feliz, prescindiendo de los demás y teniéndome solamente a mí, a veces ni siquiera con los perros, ni con las plantas, ni pudiendo sacar la basura. Con lo cual tenemos un fenómeno bastante claro de alienación, de incomunicación, de insatisfacción, de infelicidad, de depresión, que es más bien todo lo contrario de lo que en un primer momento la persona que se aísla en su burbuja mental cree que va a obtener. Creyendo que vamos a obtener algo mejor, obtenemos algo infinitamente peor. ¿Todo eso puede pasar sin que nos demos cuenta? Es decir, quizá tener cierto grado de depresión y, por ejemplo, no darse cuenta. Si no, acá estoy lo más bien, en mi encierro, respeto todo, no me expongo, no me enojo con otros. En mi burbuja mental pierdo los puntos de referencia. Los otros que me enriquecen, que me dan distintos puntos de vista, que no necesariamente son mis enemigos, que me complementan, que tienen otras visiones de la realidad, no antagónicas, sino complementarias, son, yo diría, fundamentales para la existencia de todos. Cuando llevamos demasiado lejos las medidas de aislamiento, generamos estos climas mentales en donde vos después lo que ves es una gran confusión y una gran confrontación. Sobre todo lo podemos ver en las redes. Por si fuera poco, la visión de la realidad la obtenemos a través de medios, de redes, en donde autoseteamos la realidad. Digamos que si a mí me gustan las plantas, tengo muchas cosas de plantas, o si a mí me gustan las mascotas, tengo muchas cosas de mascotas, yo tengo un bebé, tengo muchas cosas de bebé, pero me desconecto de los que no están en lo mismo que yo. Entonces, en mi propia burbuja mental solamente miro lo que confirma mi creencia o a veces mi temor o a veces mi gran equivocación. Esta alienación la pagamos caro, porque en el fondo, sin los demás, realmente nos vamos a sentir a la larga peor, no mejor. De todas maneras, en ese momento hay como un estado de gran felicidad en quien va transitando esa
tranquilidad que le da estar en su burbuja mental? Mira, lo que hay es alivio, lo que hay es anestesia. Ah. Buena parte de los psicofármacos, que además suelen consumirse en estas situaciones, lo que hacen es anestesiar el sistema nervioso. La felicidad no es ausencia de dolor, la felicidad no es ausencia de sinapsis, la felicidad no es dejar de sentir, eso más bien es alivio del dolor. Es muy discutible que el alivio del dolor o el alivio del miedo sean la felicidad. Más bien es alivio de señales dolorosas, de miedo, de angustia. Hablamos de no resolver el problema, sino de que me importe menos o que tal vez directamente ni me importe. Sí, claro, pero me entran a importar menos cosas que también son importantes. Por ejemplo, los afectos. O sea, el sistema nervioso anestesiado siente menos dolor, pero también siente menos de otras cosas que están buenas. Si estoy en esa burbuja anestesiado, con o sin medicación, ¿cómo me puedo ir dando cuenta de que estoy en esa situación? Con la comunicación, con el vínculo, con el contacto con los demás. Aislarse no es bueno. Yo siempre digo, el aislamiento en el que estamos viviendo es una medida sanitaria extrema, es como una prótesis, es como una muleta. Vos no te podés enamorar de la prótesis, no te podés enamorar de la muleta. Te rompiste una pierna, tenés que usar la muleta un tiempo, es una emergencia. Pero hay que ir lo más rápidamente a la normalidad, y la normalidad incluye a los demás. La normalidad es sin burbujas, ni mentales, ni de ningún tipo. Nos necesitamos todos a todos, y los vínculos son extremadamente importantes, más en una situación como esta. En una situación como esta, aislarnos no puede ser romper los vínculos, porque nos estamos necesitando muchísimo, yo diría mucho más entre nosotros. ¿Y podemos mantener esos vínculos aunque no sea presenciales? Tenemos que ir a la mayor grado de presencialidad. Y esto lo dije en todos los contextos, en todas las subidas y bajadas de caso de la pandemia. Los vínculos son muy importantes y tenemos que tratar de que sean presenciales, por supuesto tomando la medida del caso. Pero aislar a todo el mundo todo el tiempo es literalmente imposible. A veces son excusas entonces. Sí, claro. Sí, sí. No veo al tío, a la abuela, mi madre. Excusas, miedo, inseguridad, falta de información. La información tiene que ser equilibrada. No podemos solamente mandar un mensaje de enciérrense, sino que también tenemos que decir cómo hacemos en el encierro para bancar el estado emocional que estamos generando con el encierro. Tenemos que equilibrar los discursos. No alcanza con decir usen la prótesis, sino también cómo se usa la prótesis y en qué momentos capaz que no la necesitamos a la prótesis, que es el encierro. Lo que pasa es que también el coronavirus, con el comportamiento que tenemos que tener, ha traído cosas que desfavorecen en muchos aspectos, pero que en otros aspectos, para el pensamiento de algunos, pueden favorecer. Por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, así no involucro a nadie. A ver. A mí, la costumbre del beso entre hombres no me agradaba demasiado, salvo para aquellos afectos como mis hijos, mi papá, un gran amigo, pero no en lo cotidiano del trabajo. Y es algo que ha traído el coronavirus que a mí no me incomoda, por ejemplo. Usted es uno de los ganadores del coronavirus. En ese sentido solamente. Por ejemplo, no verme obligado a darle un beso a los camarógrafos, por ejemplo, que yo no tengo así como una... Es difícil por los micrófonos. Para besar a un... Claro, cuando sabían que te molestaba. Claro. No, pero estoy diciendo de repente una tontería, pero esta cosa de meter un puñito, además es más varonil, ¿me entiende, doctor? Pegarnos puñetazos, está bien. Yo le digo, un placer de pegarte un puñetazo. Lo otro me parecía un poco... Pero bueno, este ejemplo que estoy dando humorístico, en definitiva, es un ejemplo de mucha gente que ha dejado de tener contacto con gente con la que realmente no quería tener ese contacto tan fluido y asiduo. Pongamos que siempre hay algunos ganadores aún en los momentos en que la mayoría perdemos, ¿no? A ver, fiestas tradicionales es uno de los ejemplos maravillosos que tuvimos este año. Ya no... La discusión sobre a quién invito y a quién no invito es por una cuestión sanitaria y te sacás de arriba a ese plomo que sabés que nunca llevaba nada, que se te morfaba todo, que encima terminaba borracho al final de la fiesta. Sí. Y bueno, y es otra de las buenas cosas que yo he visto. Reuniones a la fuerza, pero las reuniones que extrañamos son las que queremos realmente tener. Es verdad, Humberto. Es verdad. Que la mayoría es lo que extrañamos. Es verdad, es verdad. El retribuirnos afecto y fundamentalmente, además del afecto, del cariño, de la gestualidad que tenemos a la hora del afecto, el otro aspecto que me parece el más importante, el de la sana discrepancia. Por supuesto, para lo cual tenemos que tener práctica. Claro. Es muy difícil compartir una conversación así amigable, haciendo una picadita, tomando algo, por Zoom. Claro. ¿Cómo se hace? Y uno se va radicalizando en sus posiciones.
Además, los medios electrónicos hacen que yo hablo, vos no hablas. No podemos chocarnos un poquito. Sí, es difícil, ¿no? el tema del experimentamos delay. todos los días acá. Es tremendo, En la es tremendo. Las entrevistas por Zoom nos quitan además a quienes entrevistamos la posibilidad de que nuestro entrevistado vea en qué momento queremos interrumpirlo. Entonces no tenemos más remedio que esperar que él termine su exposición, porque como no estamos teniendo este contacto directo en el que vos te das cuenta que yo estoy queriendo decirme algo, vos en una charla decís eso, vos me haces así, yo digo, sí, perdón, Lorena, ¿no? Es lo natural, esa naturalidad se pierde a través del... Sí, yo pienso también que tenemos la obligación de mirarle lo más positivo a lo que la vida nos está ofreciendo. En mi caso, por ejemplo, las reuniones por Zoom no es algo que me gusten. Sin embargo, la otra vez lo hicimos con amigas y por lo menos se suplantó esa necesidad de vernos todas juntas, que por razones obvias no se podía porque somos muchas. Y bueno, por lo menos hubo un poco de risas, un poco de distensión y ese sentimiento de estar estuvo. Me gusta más el parque con las reposeras, a 2 metros, te juro. Sí. Yo prefiero. Sí, es verdad. Si es marcar distancia, a 2 metros con una reposera, yo qué sé, estás ahí. Yo prefiero. ¿Qué va a haber? O sea, no estoy en contra de los medios electrónicos, los uso todo el tiempo, los usamos todos. Pero no nos olvidemos, esto es una emergencia, esto es una excepcionalidad, no nos enamoremos de la muleta. Estamos con una pierna rota, estamos usando una muleta, no nos enamoremos de las prótesis, ¿no? Vamos a volver a la presencialidad y quizás, como nunca ahora, le vamos a dar el valor que tiene, que quizás no se lo dábamos cuando la teníamos irrestricta. Es verdad. Muchísimas gracias, Álvaro. Chiquilines. Lo tomaré en cuenta cuando vuelva a la soledad de mi residencia. Después de tirar la basura, por favor. Se me chispoteó. Cuando empieces a conversar con el contenedor va a estar bravo, ¿no? Ya lo hago. Ya lo hago. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Un placer haberte estar tenido. acá. Gracias. Bueno,